Amada Iglesia de Dios, y paz a vosotros. Una vez más el Señor nos permite llegar a cada uno de ustedes en este hermoso día, en el cual nos permite poder juntos estudiar una vez más la bendita palabra del Señor. Agradecemos al Eterno, como también a cada uno de ustedes, su presencia y la atención al mensaje de nuestro Dios. En estos tiempos en los cuales de alguna u otra forma estamos ahí, pendientes de la palabra del Señor. Durante todos estos días hemos estado recibiendo hermosos mensajes en los cuales han impactado nuestros corazones. Por lo menos su servidor y su familia nos hemos sentido agradecidos por esos mensajes en los cuales hemos recibido esa palabra a tiempo. Hoy ha quedado a turno de su servidor el poder llevar el mensaje del Señor. Por ello, les invito a que puedan compartir, puedan motivarse cada uno a poder así juntos estudiar la palabra del Señor, para que así podamos continuar con el tema que tenemos en consideración. La semana pasada hablábamos sobre los escenarios antes del tiempo del fin, en su primera parte. Si ustedes lo recuerdan, hablábamos y analizábamos esos puntos. Hoy en esta ocasión vamos a retomar ese tema una vez más. Vamos a retomarlo con el propósito para que cada uno de nosotros comprenda qué es el propósito que Dios tiene para con nosotros. Pero antes vamos a hacer una oración para que sea el Señor quien nos pueda iluminar en este momento y así cada uno poner en cuenta, ¿verdad?, lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Así que les invito a cada uno, el que pueda hacerlo, doblar sus rodillas, y el que no, ¿verdad?, pueda inclinar su rostro hacia el polvo de la tierra y llevar una oración al Señor. Vamos a orar, oremos al Señor. Bendito y poderoso Padre Celestial, una vez más, poderoso Dios, delante de ti, damos gracias, oh Padre, porque tú eres el misericordioso con cada uno de nosotros, permitiéndonos, oh Dios, conocer tu palabra, como también, poderoso Padre, conocer aquellas cosas en las cuales están por venir, oh Dios, como también las situaciones en las cuales estamos viviendo. Como iglesia, como familias, estamos viviendo situaciones diferentes, oh Padre, las cuales muchos de los que están en este momento doblando sus rodillas, como también orando delante de ti, claman en este momento por esa misericordia y por esa ayuda. Muchos, oh Padre, están en sus hogares, otros están en sus trabajos, oh Padre, poniéndote enfrente, oh Dios, ante esta situación en la cual están enfrentando. Y otros, oh Padre bendito, en ese lecho, en ese hospital, en el cual están agobiados por alguna enfermedad. Padre, hasta ahí llegamos, oh Dios, para que tu mano poderosa pueda llegar, oh Padre bendito, y así pueda tener esa sanidad de la cual necesita, como también aquel del cual está en su hogar y tiene esa necesidad de salud. Sabemos, Señor, de que son muchas las situaciones en las cuales hoy en día tu pueblo se ve agobiado, falta de trabajo, falta de ese alimento en nuestros canastillos, falta, oh Dios, de muchas cosas de las cuales son primordiales. Por eso, oh Padre, te clamamos de que tu palabra no falte, porque tu Hijo Jesucristo así lo decía, que no solo de pan vive el hombre, sino que toda palabra que sale de ti, oh Dios. Por eso, oh Dios bendito, te suplicamos tu bendición para este momento, para que tú bendigas, oh Padre bendito, este momento, y tú permitas que nos deleitemos en tu palabra. Aparta todo inconveniente, todo mal espíritu
para que de esa manera nos deleitemos en tu palabra. Padre, estas cosas te las solicitamos, te las pedimos, amparados bajo ese nombre poderoso y santo de tu Hijo Jesucristo. Amén. Una vez más, al considerar la palabra del Señor, son muchas cosas las cuales nosotros nos deleitamos en esa palabra. Si nosotros hacemos un recuento de las situaciones en las cuales veíamos hace una semana, vamos a retomar una vez más el capítulo 24 de Mateo, para que cada uno de nosotros podamos meditar en este punto y poder recordar aquel verso del cual nos quedamos pendientes de él. Vamos a retomar la lectura bíblica que tenemos en consideración. Les invito a que tomen sus escrituras y puedan dirigirse a Mateo en su capítulo 24. Mateo en su capítulo 24 y en su verso número 4. Mateo en su capítulo 24 y en su verso número 4. Regresamos a esa lectura bíblica para considerar en este momento eso tan importante que necesitamos conocer de parte de nuestro Dios. Les invito a que tomen sus escrituras y leamos Mateo en su capítulo 24 y en su verso 4. Ahí vamos a comenzar una vez más la lectura bíblica, recordando, ¿verdad?, que si alguno tiene alguna consulta, alguna pregunta, al finalizar el tema puede dejar usted su comentario, ¿verdad? Puede dejar su comentario para que así podamos retomar sus preguntas y poder así meditarlas todos juntos en esta transmisión que el Señor nos permite dirigirnos a todos. Mateo en su capítulo 24 y en su verso número 4. Vamos a retomar una vez más la lectura bíblica. Dice de la siguiente manera: y estando él sentado en el monte de los olivos, los judíos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Verso 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Verso 8. Y todo esto será, dice el verso 8, principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán. Entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces, dice el verso 14, y entonces, ¿qué va a suceder? Vendrá el fin. Fíjense bien lo que la palabra del Señor nos declara en este momento que el Señor nos permite estudiar la Escritura. Nos detalla con claridad los acontecimientos, los escenarios que se dan dentro
tiempo antes del fin. Ampliamente lo veíamos en la pasada transmisión de hace una semana, en la cual hablábamos ampliamente de los aspectos de lo que nos habla el Señor en el verso número 4. Mirad que nadie os engañe. Pero hoy es necesario enfocarnos en los eventos en los cuales son procedentes de la segunda venida de Cristo y ver cómo los eventos, muchos de ellos presentes, como también muchos de ellos futuros, motivan a los creyentes, fíjense bien, a una vida de santidad y de fe. Teniendo eso claro, nosotros podemos considerar claramente en este momento qué continúa, qué sigue después de saber de que el engaño llegaría al pueblo, a los escogidos, y que muchos serían engañados. Vemos los acontecimientos que nos hace referencia el verso número 6. Acontecimientos que parecieran acontecimientos finales, pero únicamente son acontecimientos, preámbulos al fin de los tiempos. Si nosotros vemos Mateo en su capítulo 24 y en su verso 6, dice el Señor: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad, dice el Señor, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún, dice el Señor, no es el fin. En el verso número 6 hay una claridad perenne, de la cual no es su servidor quien la dice, sino el Señor Jesucristo, haciendo ver de que a pesar que parezcan acontecimientos finales, a pesar que aparentemente son acontecimientos de los cuales en mucha profecía dentro de la Escritura lo declaran como el fin de los tiempos, dice el Señor, aún no es el fin. ¿Por qué razón? Dice el Señor. Porque se levantarán, dice el verso 7, nación contra nación, reino contra reino. Fíjese bien lo que dice, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y dice el verso 8, y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. ¿O no siente usted el principio de este dolor? Únicamente en El Salvador tenemos escasamente unos días de los cuales muchos no pueden ejercer los oficios, muchos no pueden llegar a sus labores, muchos no pueden desarrollar aquella actividad necesaria para llevar el ingreso, el alimento necesario a sus hogares. ¿Qué está aconteciendo en muchos hogares de la iglesia, como también de su casa, de su hogar, en su familia, estimado amigo? Dice el Señor que en esos tiempos iba a haber pestes, una peste de la cual somos testigos, una de la cual el Señor nos permite tener la oportunidad de ser partícipe de una de las pestes más grandes que ha tenido la humanidad en los últimos tiempos. El Señor lo advertía. Pero si ustedes pueden ver, pueden notar de que es peste lo que viene a la humanidad. Y no solamente la peste, sino que junto a la peste, que viene adicional a ella, viene el hambre. Usted solo se puede detener a las noticias de cada país, y cada país hace referencia que va a existir hambruna en muchos países, y que la pobreza aumentará, y que el desempleo aumentará,
Y muchos hogares de los cuales nos sintonizan viven esa realidad. Por esa razón, este escenario se coloca claramente en la actualidad con el propósito que sirva para dar testimonio que Jesucristo viene. Ese es el propósito. ¿Por qué razón? Dijo el Señor. Y no es que el Señor sea alguien sin misericordia, sino que es alguien compasivo, amoroso. Y por esa razón Él nos permitió conocer estos acontecimientos para que en nosotros no hubiera calamidad en nuestros corazones, no hubiera tristeza, no hubiera angustia, no hubiera aquella sensación en la cual muchos están viviendo en cada hogar. Dijo el Señor, y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Situaciones en las cuales claramente el Señor nos permite a nosotros ser partícipes. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué intención tiene el Señor? Únicamente, si usted lo puede notar dentro de este momento esencial de la Escritura, el Señor enfatizó estos momentos para cada generación. En la generación en la cual escuchó este mensaje, les dice lo siguiente, verso número 10, verso número 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Verso 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros, fíjense bien, se aborrecerán. Situaciones en las cuales en mucho tiempo y en muchos años se viene repitiendo. Pero ¿cuál en sí es el propósito de Jesús? El propósito de Jesús es para dar a conocer que es necesario, fíjense bien, que la maldad en la humanidad pueda aumentar. Porque recordemos que estos acontecimientos no son de la noche a la mañana, sino que ya el cristianismo vivió este tipo de situaciones. Todo este tipo de condiciones, las cuales llevan una condición de la cual en ninguna manera nos hace ver a nosotros que es un tiempo diferente para el Hijo de Dios. Por esa razón, como iglesia y como amigo que se acerca a la iglesia, debe de estar preparado ante los acontecimientos, porque como generación Dios nos permite vivir este acontecimiento, uno de tantos de los cuales ya describía el Señor en esta escritura. ¿Para qué? Para que estemos preparados. Dice el verso número 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor, ¿qué va a suceder, estimado hermano y amigo? El amor de muchos se enfriará. Muchos de nosotros, hasta usted quizá que me está sintonizando desde España, es testigo de esa situación, de cómo un país con tantas muertes, sabiendo de que afuera existe una peste, hace salir a todos sus ciudadanos, niños y todos, para que puedan estar una vez más con toda normalidad. El amor de muchos se enfriará. ¿Por qué razón? Porque las economías mundiales están cayendo y es necesario restablecer esas economías para que puedan estar fortalecidos ante la debilidad que actualmente la economía tiene a nivel mundial. Por esa razón, el amor de muchos, ¿qué está sucediendo? Se va enfriando. El amor de muchos actualmente
no tienen esa facultad de poder dar al que necesita, de poder dar a aquel del cual tenemos el conocimiento que no tiene con qué comer. Tenemos la obligación de poder llevar esa comida tan necesaria. Muchos de nosotros tenemos ese conocimiento y por esa razón es de poner en práctica aquellos mensajes que anteriormente escuchábamos, para que este punto en el verso número 12 no se aplique en nosotros como iglesia, sino ponerlo en práctica, para que así cada uno de nosotros reconozca la misión y el papel que tenemos como iglesia en estos momentos. Porque esta condición actual que tenemos no termina aquí, continúa, porque recuerden bien, es un escenario antes del fin. ¿Y qué es necesario para que cada uno de nosotros estemos preparados ante los escenarios que se están presentando? Dice el verso número 13, un verso del cual muchos de nosotros estamos hasta enterados de muchos años de meditaciones que hemos considerado, que nos dice, verso 13 del capítulo 24 de Mateo: mas el que persevere hasta el fin, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder, estimado amigo y hermano? ¿Qué es lo que va a suceder? Dice el Señor: mas el que persevere hasta el fin, ese, dice el Señor, este será salvo. Ese será salvo. Lo que se necesita es la perseverancia. Estamos en un tiempo de escasez, es cierto. Estamos en un tiempo del cual no es de bonanza para ninguno de nosotros. Estamos en un tiempo en el cual cualquiera de nosotros que salga o tenga un contacto hasta con nuestra propia familia puede ser causa de que pueda ser lleno de esa enfermedad. Por esa razón, ¿cuáles deben de ser? ¿Cuál debe de ser nuestro papel? ¿Cuál debe de ser nuestra misión? Hay muchas formas de las cuales muchos hermanos a nivel mundial han encontrado para poder llevar aquello que aquella persona lo necesita. ¿Y qué es lo que más necesita actualmente la humanidad? Lo que dice el Señor aquí mismo en Mateo, en su capítulo 24 y en su verso 14, cuando nos dice: y será predicado este evangelio. Fíjense bien lo que dice el Señor: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Para qué, estimado hermano y amigo? Para testimonio a todas las naciones. Y entonces, dice el verso, y entonces vendrá el fin. Hasta entonces. ¿Hasta entonces qué? ¿Qué vamos a esperar? ¿Vamos a esperar un terremoto? ¿Vamos a esperar otra guerra? ¿Vamos a esperar otras pestes más? ¿Vamos a esperar otras hambres más? Dice el Señor claramente: hasta que este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo para testimonio de las naciones, hasta entonces vendrá el fin. Fíjense bien qué acontecimientos más sorprendentes. Y quizás, estimados hermanos, los tiempos actuales no nos permiten ver eso. Pero, amados hermanos, cada uno está teniendo un culto en su hogar. El enemigo creía, como nos decía nuestro hermano ministro Ramón Garza, creía que con cerrar las iglesias iba a poder ganar la batalla. Pero en vez de eso, ¿qué ha sucedido?
se ha incrementado la cantidad de iglesias en diferentes lugares, en diferentes hogares. Tenemos la oportunidad hoy de llevar el evangelio. Nuestras amistades, nuestros vecinos son testigos de esas reuniones. Cuando todo esto acontezca y pase lo que tiene que pasar, porque como una peste esto va a pasar, como lo ha sucedido en el transcurso de los años, ¿qué es lo que va a suceder? Las naciones, las gentes, los vecinos, nuestras amistades, ¿qué es lo que van a necesitar? El evangelio de salvación, el evangelio del cual claramente el Señor lo clasifica como un solo evangelio. No está hablando de 2, de 3, de 4, de 5, no. Está hablando de un solo evangelio. ¿Y cuál es ese evangelio? El evangelio de Juan en su capítulo 5 y en su verso 24 le da una referencia el Señor Jesucristo a cada uno de nosotros. Cuando Él dice en Juan en su capítulo 5 y en su verso 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, dijo el Señor Jesucristo, vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte ¿a qué? A vida. Y sigue diciendo el Señor, verso 25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Esa es la esperanza del Hijo de Dios. Pero ¿qué es necesario antes de que un muerto pueda escuchar la voz del Hijo de Dios para ser resucitado en la primera resurrección? Dice el verso 24, el que oye mi palabra. ¿Y cuál es esa palabra? El apóstol le hacía referencia allá en Hebreos en su capítulo 4 y en su verso número 12, cuando dijo ahí el apóstol lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra ¿hasta dónde? Fíjense bien lo que dice el Señor. ¿Hasta dónde? Hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es la palabra del Señor. Eso es lo que Él nos regala a nosotros. Eso es el evangelio del cual a nosotros nos determina como hijos de Dios, como un solo evangelio, un evangelio del cual es verdadero, un evangelio que predica la verdad. Porque Jesucristo a eso vino. Si ustedes lo recuerdan, cuando estuvo delante de Pilato, Pilato le preguntaba, luego, ¿tú eres rey?, le decía Pilato. Viene Jesucristo y le responde allá en Juan en su capítulo 18 y en su verso número 37. Jesús le responde y le dice: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Miren lo que dijo Jesús. Jesucristo vino a dar testimonio de la verdad. Una verdad de la cual la humanidad actualmente, como lo veíamos hace una semana, la humanidad se está dando cuenta que había sido engañada por falsos profetas, haciéndoles ver un evangelio del cual es inexistente, sino que dentro de la palabra del Señor existe un solo evangelio. ¿Y cuál es ese evangelio? Es el evangelio de la verdad, el evangelio del cual hace notar a un verdadero Cristo.
a un verdadero Señor. Por esa razón, dentro del escenario de los tiempos del fin, vemos nosotros la realidad que Jesucristo exclamaba, que dentro de este evangelio era necesario perseverar. Y muchos hasta aquí están perseverando. Amados hermanos, gracias al Señor se me ha permitido llegar a ustedes para poderles compartir esta palabra, a que no decaigan. Sigamos juntos perseverando ante las situaciones actuales. No son fáciles. Les entiendo, estimados hermanos, estimados amigos que están en ese hospital, que están en ese albergue, angustiados sin conocer su condición actual. Es de aflicción. Pero el Señor le permite a usted en este momento escuchar que hay una solución. Y la solución es poder conocer el evangelio eterno del Señor. El evangelio del cual Jesucristo vino a dar su vida a este mundo por decir la verdad, por predicar la verdad de este evangelio. Hasta el propio Pilato, usted lo puede ver ahí en Juan en su capítulo 18 y en su verso 38, sorprendido de la respuesta de Jesucristo, le dice: ¿qué es la verdad? Por esa razón, hoy en este momento que el Señor nos permite dirigirnos a cada uno, debemos de hacer esa reflexión. Si realmente nosotros hemos conocido estos acontecimientos de los cuales hoy el Señor nos permite ser parte de uno, que es la peste, que es el hambre. Hoy el Señor de igual manera nos permite poder reconocer que hay un evangelio del cual claramente Jesucristo vino a dar testimonio de él. Y ese evangelio es el que nos va a dar a nosotros esa paz, esa reconciliación. Porque cuando aquel hombre Simeón, un hombre que había estado perseverando durante muchos años en el templo de Jerusalén, cuando vio al pequeño niño del cual había nacido, el cual iba a ser el Salvador de la humanidad, al ver a ese pequeño niño, aquel hombre en Lucas en su capítulo 2 y en su verso número 34 le dice las siguientes palabras: y lo bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí refiriéndose a Jesucristo, he aquí está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal, dice el verso 34, que será contradicha. ¿Cuál era esa señal? ¿Cuál era esa señal de ese Cristo? Es un estudio largo, pero es necesario retomarlo para que usted quede esta semilla en su corazón. ¿Por qué razón iba a ser esa señal contradicha? Usted lo puede ver en Mateo, en su capítulo 12 y en su verso número 38 al verso 40. Ahí puede ver que Jesucristo mismo dijo que a esta generación fornicaria y adúltera no se le iba a dar señal, sino que la señal de Jonás el profeta. Así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así iba a estar el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Esa señal hasta el día de hoy se contradice. Por esa razón es necesario que reconozcamos que todo este conocimiento como iglesia lo retenemos, pero aún el evangelio no ha sido predicado en todo el mundo. Y por esta razón Dios nos esparce en nuestros hogares para que el evangelio pueda ser promovido a través de nuestras vidas. Ya no ser
encerrados en cuatro paredes, sino que hoy nos permite abrirnos a toda la comunidad de diferentes maneras. Hay hermanos que han repartido víveres, hay hermanos que están repartiendo estudios, aquellos pacientes que están en los hospitales, a sus vecinos, a sus familias, de los cuales de una u otra forma ese amor porque otro conozca la verdad se está promoviendo dentro del pueblo del Señor. Por eso nosotros nos debemos de preguntar, ¿qué vamos a recibir nosotros después de todos estos acontecimientos? Lastimosamente, estimados hermanos y amigos, usted conoce la verdad, pero es necesario poder hacer una retroalimentación para que no nos acomodemos en nuestros hogares, para que no estemos estables, tranquilos, sino saber que los acontecimientos finales se acercan y los escenarios se están poniendo. ¿Para qué? Para que no estemos acomodados. Lo dice segunda de Timoteo. Acompáñenme por favor, estimados hermanos y amigos. Segunda de Timoteo en su capítulo 3. Usted lo vamos a retomar este verso en segunda de Timoteo en su capítulo 3 y en su verso número 12. Miren lo que dice el Señor. Lo que dice el Señor en el verso 12. Y también todos los que quieren vivir, fíjense bien, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué es lo que va a suceder? Padecerán persecución. Quizás no sirva en estos momentos de angustia hablar de más problemas. Quizás me podría decir usted, hermano, ¿y por qué va a tomar ese tema? ¿O por qué toma ese escenario? Hermanos, es lo que la palabra del Señor nos está refiriendo. El mismo Señor Jesucristo veía a través de su conocimiento de que el evangelio tenía que ser necesario que llegara hasta el fin de todas las naciones, hasta el último rincón de las naciones. Pero ¿qué va a suceder para aquellos en los cuales están siguiendo la verdad? ¿Qué es lo que va a suceder con aquellos de los cuales están perennes en el día de reposo? A pesar del acontecimiento que tenemos, estamos perennes en ayudar a otros, perennes en llevar el evangelio a otros. A muchos no les agrada eso, y usted bien lo sabe, estimado hermano y amigo, que se ha acercado a aquel que lo necesita. Lo sabe y lo reconoce, porque es una peste, dicen ellos mismos. Pero como misión, como iglesia, no podemos parar de hablar de Jesucristo. No podemos dejar de hablar del amor del Señor, de la oportunidad que nos permite tener salud hasta este momento. ¿Y eso qué provoca? Provoca claramente lo que dice el Señor Jesucristo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Persecución es un sinónimo, hermanos, de que se nos dará presión. Estos acontecimientos de los cuales estamos siendo testigos son el principio de dolores de los cuales el Señor nos está preparando para que cuando venga la presión, cuando venga la persecución, nosotros salgamos aprobados. Así lo dijo Jesucristo. Y es necesario que lo escudriñemos en las Escrituras. Y es necesario que también igual usted pueda ir formulando sus preguntas, para que de esa manera podamos escudriñar juntos la palabra del Señor. Jesucristo lo dijo en Juan en su capítulo 15 y en su verso número 18. Verso 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo, ¿qué es lo que pasa? Os
aborrece. Nos aborrece, dice el Señor. Entonces, estimados hermanos y amigos, ¿qué acontecimientos vienen? Hermanos, estamos teniendo situaciones de muchos hermanos que gracias a la misericordia del Señor habían obtenido el día de reposo como un día remunerado y libre por el esfuerzo que habían hecho. Hoy ya sus patronos les están diciendo a ellos que al regresar de esta pandemia tendrán que elaborar el día de reposo. Imagínense ustedes recibir una noticia así. Otros hermanos han recibido la notificación de despido, aluciendo en esa nota de despido de que porque es guardador del día de reposo. Realmente las situaciones se están dando, y eso, como lo veíamos, es principio de dolores. Quiere decir que debemos de estar preparados ante los acontecimientos de los cuales nosotros no debemos de asustarnos de ellos, sino tomar fuerzas como hijos de Dios. Tomar fuerzas, ¿para qué? Para que en ninguna manera nos pueda significar como un susto para nuestras vidas o para la vida de nuestras familias. Porque les pregunto a ustedes, estimados hermanos y amigos, ¿tendremos acaso nosotros un espíritu de temor? Hermanos, ante los acontecimientos que estamos viviendo, hasta el mismo presidente de los Estados Unidos declaró esta situación, que ellos están a un enemigo invisible, y la humanidad decayó ante ese enemigo invisible. Pero como hijos de Dios, como hijas de Dios, ¿de qué manera nosotros tenemos ese espíritu? Nosotros no tenemos un espíritu de cobardía, sino que tenemos un espíritu claro de qué. Dice el Señor claramente que tenemos un espíritu de qué. Dice allí Timoteo, hermanos, antes de irnos a la lectura que íbamos a tener en consideración. Ahí lo dice Timoteo, ¿verdad? En su capítulo 1 y en su verso número 7. Segunda de Timoteo en su capítulo 1 y en su verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjense bien, ese es el espíritu que le ha dado Dios a usted y a mí. Ese es el espíritu que tenemos. No cabe el miedo en nosotros. Si en nuestro cuerpo cae la enfermedad, si en nuestro cuerpo cae la dolencia, la depresión, la angustia, de todo eso el Señor nos hace libres, porque nuestro espíritu no es de cobardía, sino es un espíritu de poder, un espíritu de dominio propio y un espíritu de amor para dar a los demás. Por esa razón no decaigamos, sino de que debemos de retomar fuerzas ante los acontecimientos, porque el Señor lo dice en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Dios en Tesalónica, segunda de Tesalonicenses en su capítulo 3 y en su verso número 3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará. Miren lo que dice el verso: fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Él será el que nos guarde del mal. Él es fiel con nosotros. Por esa razón no debemos de temer a ningún tipo de acontecimiento que pueda existir en nuestras vidas. No debemos de temer, estimados hermanos, ante la falta de empleo, ante la falta de ingresos, ante la falta de situaciones, ante la falta de ver al ser querido, ante la falta de salud. Nosotros debemos de tener confianza
Porque lo dice el verso 4 de 2 de Tesalonicenses, en su capítulo 3 y en su verso 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos, oiga lo que dice el apóstol, lo que les hemos mandado. Todas esas predicaciones que muchos de nosotros, algunos de los que me están escuchando, tienen desde 1970 y tanto, 80 y tanto, 90 y tanto de escuchar palabra de Dios. Hoy es el momento de poner en práctica este acontecimiento, de poner en práctica esa enseñanza. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que el evangelio sea promovido. Para que sea promovido, no hay tiempo para desfallecer. No hay tiempo hoy de escuchar malos testimonios o escuchar algún tipo de situación de la cual nos agobie nuestro corazón, sino que es el tiempo en el cual está propicio para el comienzo del fin. Por eso, volviendo a Mateo en su capítulo 24, el Señor advierte, como lo decíamos hace un tiempo atrás, advierte que en estos actuales tiempos, ¿qué es lo que va a suceder con muchos? ¿Qué es lo que va a suceder con muchos? Dice aquí Mateo en su capítulo 24, como lo leíamos, y en su verso 10, muchos tropezarán. Muchos decaerán de predicar el evangelio. Muchos están retomando en su corazón no continuar. Por favor, en el nombre del Señor, quitémonos ese mal espíritu. Porque los acontecimientos, como lo veíamos, están sucediendo por esa causa. Por la falta de determinación y por la falta de responsabilidad que tenemos como miembros de esta iglesia, que a través de ella conocemos el evangelio eterno. Conociendo todos estos puntos, pongámonos a pensar, estimados hermanos y amigos, ¿qué experiencias vamos a tener de aquí en adelante? ¿Qué vituperios, qué situaciones, qué azotes o qué situaciones, qué prisiones, qué cárceles vamos a tener que vivir después de estos acontecimientos? Esa es la condición de la cual nosotros debemos de preguntarnos. Porque en el tiempo pasado, ahí lo puede ver en el verso número 9, muchos de ellos fueron azotados, fueron apedreados. Muchos de nuestros consiervos, muchos de nuestros hermanos fueron totalmente cubiertos. Dice ahí de la pobreza que vivían, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Estuvieron pobres, estuvieron angustiados, estuvieron maltratados, anduvieron de aquí para allá, anduvieron por todos lados. La pregunta es, ¿habrá de nosotros los mismos acontecimientos? Jesucristo lo dijo, repitiendo lo que el Señor lo dijo allá en Mateo en su capítulo 10 y en su verso número 22. Miren lo que dice el verso 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, una vez más, dice Jesucristo, este será salvo. El acontecimiento antes de los tiempos del fin no es fácil, ¿verdad? No son fáciles. Muchas veces es fácil ver una película y ver los acontecimientos, los desastres, las enfermedades, las situaciones que se vienen. Pero ya cuando es el momento en que vivas el evangelio, ya cuando es el momento en el cual tienes que poner en prueba tu fe, ahí es cuando muchos de nosotros olvidamos las palabras de Jesucristo. Persevera, persevera, sigue perseverando,
Tú que estás ahí, en ese hogar, en ese lugar en el cual te encuentras, sigue perseverando, no te detengas, ten fe, saldrás adelante. El Señor está contigo, ten confianza en Él. Nunca faltará esa palabra de verdad. Por eso es de agradecer a cada uno de nuestros hermanos que dan ese tiempo para predicarnos el Evangelio a nosotros. Nos ayudan en nuestra fe. Nos ayudan en cada una de las situaciones en las cuales nos encontramos. Por ello, cada uno debe de retomar en sí su propósito a partir de este momento. Preguntémonos hoy, ¿qué nos toca vivir? ¿Qué nos toca de aquí en adelante? ¿Verdad que no se ve muy agradable de aquí en adelante? Pero en Cristo Jesús, ¿qué es lo que sucede? A través de Cristo, ¿qué es lo que logramos nosotros? Ustedes lo recuerdan bien lo que dijo el apóstol a la iglesia en Filipo, en Filipenses, en su capítulo 4 y en su verso 13. Todo lo puedo en Cristo. ¿En qué? Que me fortalece. Animémonos, estimados hermanos. Estimados, cada uno de nosotros tiene ese propósito. Animémonos, sigamos adelante, porque los acontecimientos que se presentan en estos capítulos no se comparan a los acontecimientos del fin. Ya muchos hermanos ya están predicando esos temas. Los podemos de igual manera analizar junto con ustedes. Pero si los escenarios antes del tiempo del fin se presentan de esta forma, preguntémonos nosotros hoy, ¿cómo serán los tiempos del fin? ¿Cómo serán ese tiempo del cual usted lo puede ver que no va a ser muy agradable para aquellos en los quienes no pongan la confianza en el Señor? Así que, estimados hermanos, esperando en el Señor que Dios bendiga a cada uno en sus vidas y que permita de alguna manera que este mensaje sirva para que cada uno de nosotros retomemos esa confianza en el Señor y que tomemos nuestra responsabilidad ante estos acontecimientos. Si hubiese alguna pregunta, si hubiese alguna consulta que quisiera hacer, quedamos a sus órdenes para que podamos retomar esas consultas y de esa manera nosotros determinar, ¿verdad?, si este tema ha quedado claro o es necesario, ¿verdad?, determinar algunos puntos necesarios, ¿verdad?, en los cuales podamos nosotros analizarlos juntos como iglesia, ¿verdad? Eso es el propósito, ¿verdad?, para que nosotros podamos tener este espacio y podamos nosotros preguntar y meditar, ¿verdad?, qué es lo que el Señor nos tiene, ¿verdad?, para nuestras vidas, ¿verdad? Si hubiese alguna pregunta, ¿verdad?, a cada uno, si hubiese alguna pregunta, dejo el tiempo para que lo puedan hacer, ¿verdad? Y así puedan retomar cada uno, ¿verdad? Si ha habido algo en lo cual no ha quedado claro, ¿verdad?, o deseen explicado, pueden decir si tienen alguna pregunta, dejamos el tiempo, ¿verdad? Si no tienen alguna pregunta, hermanos, con respecto a este tema, ¿verdad?, del cual se ha tratado. ¿No hay ninguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, estimados hermanos, agradezco a cada uno la atención, agradezco a cada uno el tiempo que se ha tomado para poder meditar juntos la palabra del Señor. Dios les bendiga a cada uno y que cada uno pueda tomar, ¿verdad?, ese momento en sus corazones para que así pueda retomar esta palabra y así ponerla en esa práctica. Así que, amados, muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por cada uno de aquellos en los cuales están ahí, ¿verdad?, pendientes de estas transmisiones. Que el Señor les bendiga y les proteja, ¿verdad?
Vamos a hacer una oración, hermanos, para poder quedar concluidos y así poder dar la bendición final. Oremos, hermanos. Bendito y poderoso Padre Celestial, gracias te damos, oh Dios, porque tu bondad infinita con cada uno de nosotros nos permite conocer aquellos acontecimientos de los cuales están ocurriendo, oh Dios, antes de ese fin. Señor, muchas gracias, porque tu misericordia se manifiesta con tu pueblo, como también para aquellos amigos en los cuales de una u otra forma escuchan tu palabra. Hoy te pedimos por cada uno de nuestros vecinos, por cada uno de nuestras amistades, por cada uno de aquellos en los cuales de una u otra forma están pendientes de estas transmisiones. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que tú les ayudes y que seamos cada uno de nosotros precursores de ese evangelio del cual pueda llevar esa salvación a toda esa humanidad de la cual les necesita, oh Dios. La humanidad clama por misericordia, clama por ti. Y por ello, Padre bendito, te suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que tú llegues a cada hogar, que tú llegues a cada lugar de trabajo, que tú llegues hasta ese lecho del dolor, en ese hospital, en ese hogar de aquel que se encuentra enfermo. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te suplicamos que tú pases tu mano poderosa para que así, oh Dios, puedas encontrar la sanidad y así tener esa salud que tanto necesita. Padre, ayúdanos y permite, oh Padre, que toda escasez que exista pueda servir para que así nuestros corazones puedan estar siempre confiados en ti, reconociendo de que tú darás, así como tú has quitado, tú darás lo que necesitamos. Padre, estas cosas te las solicitamos, te las pedimos, amparados bajo ese nombre poderoso y santo de tu Hijo Jesucristo. Amén. Recibamos la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz, estimados hermanos.